La leyenda del colibrí. Esta leyenda es más antigua que la llegada de los españoles con sus cruces y espadas a este continente, y se dice que los habitantes de estas tierras ya la contaban de padres a hijos para hacer resaltar los valores que, ocultos a la vista, todo ser vivo de la creación posee. Y se cuenta que, antes de la existencia de la humanidad, en todo el universo solo existía un Dios creador todopoderoso, y al tomar conciencia de su presencia, empezó su labor creadora, y primero creó las estrellas, luego la tierra, el sol, la luna, y pobló a la madre tierra de dioses hasta contar 400. Y algunos de ellos no se sintieron cómodos al compartir la luminosidad del sol, por lo que el Dios Todopoderoso creó el inframundo para ahí colocar a los inconformes, y después, muy satisfecho de su creación, descansó por algún tiempo. Tiempo después, al ver que los dioses no tenían mucha actividad, el Dios de la creación puso sobre la tierra primeramente a los árboles sagrados, y luego las plantas, y posteriormente a los animales a manera de semidioses, pues todos ellos estaban dotados de grandes poderes, pues mientras algunos podían correr a gran velocidad en la tierra, otros volar muy alto en los cielos, como nadar muy profundo en los mares y lagunas. Por último, creó al hombre, con el objetivo de cuidar y servir a los animales, pero de todas aquellas creaciones, el hombre, la última creación del Todopoderoso, adolecía de muchos defectos, pues después de nacer tardaba mucho en comunicarse con los demás hombres, tardaba mucho en aprender a caminar. De pequeño no sabía ni comer, no sabía volar ni nadar, por lo que el Dios de la creación decidió borrarlo de la faz de la tierra, solo por intercesión de la Madre Tierra, que el Padre de la creación no lo hizo. Pero esta acción desató grandes celos entre los demás dioses, tanto así que se dividieron en dos bandos: los seres de la luz que se encontraban en el cielo, y en el inframundo los llamados seres de la oscuridad. El celo de los dioses por la preferencia de su madre hacia el hombre llegó a tanto que Quetzalcóatl, diosa de la luna, se enojó y junto a los hermanos oscuros decidió matar a su madre, la tierra. Pero el colibrí, que siempre ha sido de pequeño tamaño y en ese entonces tenía sus plumas de color oscuro grisáceo, pasó desapercibido para los oscuros y se enteró de los planes que contra la madre tierra se estaban fraguando. Voló tan rápido como pudo hasta llegar al sol, a quien hizo saber del terrible plan. Y los dioses de la luz decidieron dar una lección a los habitantes del inframundo, y los más leales acompañaron a Tonatiuh, dios del sol, en esta guerra. Por delante fue el Tonatiuh junto con su inseparable compañero, el semidios Xolotl, el perro, el que siempre acompañaba al sol en su camino por el inframundo por las noches, y fue él quien sometió al dios del inframundo. Fue su fiereza lo que hizo que aquel oscuro huyera del campo de batalla, y a partir de entonces el semidios Xolotl se convirtió en el protector de las puertas del inframundo y acompaña al sol en su recorrido nocturno por su paso por esa tierra de oscuridad en su diario conflicto contra las fuerzas que ahí residen, vigilando y ayudando a su vez para que solo las almas dignas de merecimiento sean las que pasen el río de sangre que las separa del paraíso. Y es por eso que el hombre en todo momento debe respetar a todos los perros descendientes del Xolotl en su paso por la tierra en esta vida. El águila fue otro de los compañeros del sol, y en esta batalla fue la que con sus filosas garras y pico desfiguró la cara de la Coyolxauhqui, diosa de la luna, cuando la celestial diosa creía estar a salvo, oculta como luna nueva en las alturas del firmamento. Y al ver el Todopoderoso que no la podían encontrar, fue que le entregó al águila el don de la vista prodigiosa, y desde ese entonces es que puede descubrir todo lo que de ella se esconde.
para despertar algún poder en el hombre. El Dios de la creación entendió que era necesario que el hombre conociera el fuego, por lo que este don se le debería de arrebatar al Dios del fuego que se encontraba en el inframundo. Y el encargado de arrebatarlo fue el zopilote, el que antes de la guerra era una de las aves más hermosas de la creación, de plumaje más vistoso, con plumas que rivalizaban en belleza y diversidad de colores con las del faisán. Pero al enfrentarse al Dios del fuego, tanto su cabeza como su cuello quedaron cicatrizados y todas sus plumas chamuscadas, por lo que desde entonces son de color negro grisáceo, y presume con orgullo ante el hombre al volar en las alturas del cielo para recordarle su sacrificio. Ante el ataque del zopilote, el Dios del fuego soltó el hachón de ocote y cayó al suelo del inframundo, de donde lo tomó el encargado de entregarlo al hombre, el tlacuache, el que para avanzar lo más rápido posible y sin estorbos en sus 4 patas, fue que lo tomó con su colita, soportando las quemaduras que en ella se produjeron por el largo camino que tuvo que recorrer hasta donde se encontraba el hombre. Y es por eso, desde aquel entonces, que todos sus descendientes carecen de pelo en su rabito. Igualmente, para que el hombre pudiera estar a la altura de los animales semidioses de la creación, a los que debería de cuidar, el hombre debería de aprender de la agricultura. Y era la luna quien guardaba en su puño los primeros granos de maíz, y fue la madre tierra quien le reveló a Tonatiuh el secreto para matar a la luna, y que solo acabarían con ella al atravesar su pecho con una flecha de jade. Pero en vano fueron los dioses buscando jade, pues el jade solo aparecería con la misma sangre de los dioses. Algún semidios debería morir para que de su sangre apareciera el divino jade. Y fue entonces que el más humilde y pequeño de ellos se ofreció en sacrificio por el bien de la madre tierra, sus hermanos y la humanidad. Y fue así que el colibrí, una de las más pequeñas aves de la creación, aquella que no tenía plumaje vistoso, ni un canto melodioso, ni garras, ni pico afilado, valientemente se ofreció en sacrificio por el bien de la creación. Al toque del dios sol, el colibrí se convirtió en una pequeña punta de flecha de jade para montarla en un asta de fina madera, y valiéndose de la vista del águila, la preciosa flecha fue lanzada, atravesando de lado a lado el corazón de la diosa de la luna, dejándola herida de muerte. Y fue tanta la admiración que despertó aquel pequeño ser de su creación en el Dios Todopoderoso, que decidió que no era conveniente perder a alguien tan valiente, y fue hasta donde se encontraba tirada aquella pequeña punta de flecha de jade, la tomó en su mano derecha, y al mismo tiempo que con la izquierda tomaba los colores del arco iris, y al juntar sus 2 manos, no solo la pequeña ave volvió a la vida, más aún se transformó en el dios Huitzilopochtli, el colibrí azul zurdo, el que con un arma divina y una furia inaudita despedazó a la Coyoxauhqui, dejando solo su cabeza en el firmamento, y el resto de su cuerpo deshecho terminó cayendo por la ladera del monte Coatepetl, soltando los primeros granos de maíz que en su mano traía. Ometeotl, el primigenio dios de la creación, ordenó entonces al colibrí: «Oh pequeño, tu valor ha salvado a la creación, y en recompensa te doy a partir de hoy el don de la velocidad, y como recuerdo de esta hazaña tus descendientes tendrán en su plumaje todos los colores del arco iris, y por tu valentía eternamente serás el orgulloso compañero del sol, y en su compañía harás su diario recorrido por el cielo. Ahora toma los granos de maíz y llévalos al hombre para que aprenda la agricultura y su verdadero lugar en esta tierra». Desde entonces, el colibrí es el ave más hermosa, rápida e intrépida que existe en la creación, y es capaz inclusive de regresar sus pasos en el vuelo. Sus plumas son tan brillantes como los colores del arco iris, o verde intenso para recordar a la humanidad su sacrificio junto al de los demás dioses protectores de la madre tierra.
Varios nombres de los personajes de esta historia fueron cambiados para no herir susceptibilidades. Sucedió en los años 40 del siglo pasado, y en ese tiempo estaba en boga el ir al cine, de los cuales había hasta 4 salas de exhibición en la población de Putla. Uno de ellos, como cosa curiosa, se encontraba enclavado en el atrio mismo de la iglesia del pueblo y se llamaba Cine Reconstrucción. En la circunstancia de funcionar al mismo tiempo como capilla temporal que se edificó en ese entonces para dar los oficios religiosos a la población. Esto debido al mal estado en que quedó la iglesia de Putla posterior a un sismo de gran magnitud, el que dejó muy afectada la estructura física del templo. Y ante el riesgo fue que el párroco, de apellido Albino, de acuerdo con la comunidad y con el fin de atraer fondos para la reconstrucción de esta misma capilla, se usó para la exhibición de películas con el objetivo de captar fondos. El segundo cine se situó en el callejón que actualmente es la calle Querétaro, al que se llamó Cine Nacional, a un lado del actual Centro de Salud de Putla, y del que solo quedan vestigios, y que en su tiempo fue propiedad del señor Manuel Martel. Otras 2 salas más se encontraban enclavadas en las calles de Puebla. Una de ellas, propiedad del señor Romero Cruz Clavel, y se llamó Cine Clavel, en tanto que la segunda se le conoció como Cine Trópico y era propiedad del señor José Pepe Domínguez Morales. Y fue en este último en que un señor de nombre Ramón Villa, destacado carpintero del pueblo, asistía en los servicios necesarios en este cine, dándole la más completa atención al local y cerrándolo por las noches. En aquel entonces no había cancha de básquetbol, y a ese espacio público se le conocía como la Plazuela de los Almendros, en donde habían unos árboles de almendro y piletas en las que los habitantes del pueblo se daban cita para abastecerse del agua potable necesaria para sus quehaceres diarios. Estos cines no eran más que galeras grandes con techo alto de teja y unas bancas muy rústicas en las que se llegaban los parroquianos a sentar y ver las películas de moda, principalmente las que se empezaban a producir en México. En un día como cualquiera, llegó la noche y se le hizo tarde a don Ramón, en el Cine Trópico, en darle el último barrido con su escoba de raíz al local. Y una vez que cerró las puertas, se dirigió a su casa, que se encontraba en la calle Coahuila y que actualmente es la locación exacta de la fábrica de ropa Olimpia, al frente del molino del maestro Daniel Arellano. Y ahí era donde el maestro Ramón vivía con su mujer y trabajaba a la vez una de las más conocidas carpinterías del pueblo, y que para llegar a ella tenía que cruzar la Plazuela de los Almendros. Cuando a mitad del camino oyó un lamento y vio a una señora a su vez llorando. Él sintió que era una mujer que se encontraba agachada en una de las piletas. Don Ramón, hombre de buen corazón, dijo para sus adentros: pobre señora, ha de tener algún conflicto en su casa. Y se le hizo fácil, siendo muy pocos los habitantes del pueblo, el ir a asistirla. Señora, ¿qué le pasa, señora? Señora. Y cuando se iba acercando y la iba a tomar del hombro, desapareció. Y apareció más adelante al lado de un árbol y seguía llorando. Confundido la siguió al siguiente árbol. Señora, ¿qué le pasa? ¿Se siente usted bien? ¿Tiene algún problema? Y cuando ya se iba acercando, ¡pum!, se cambió al siguiente árbol. El hombre, ya un poco exasperado, se acercó una vez más. Y cuando ya la iba a tocar, el personaje que estaba sollozando se volteó para mirarlo directamente a los ojos. Y en ese momento
El hombre se mareó, pero al mismo tiempo sintió que un impulso nervioso le recorría todo el cuerpo, empezando desde las piernas hasta terminar en la nuca, a la vez que su sombrero se elevaba en la parte posterior de una manera muy poco agradable, y un gran peso se subía sobre sus hombros, que más que un peso era una sensación de opresión, como si alguien lo abrazara de los hombros y levantara su sombrero para así acomodarse en su nuca. Y fue en ese momento, en un arranque de terror, que el hombre salió corriendo, y ya que estaba frente a la puerta de su casa, reflexionó que esto era una situación de la que ya se hablaba en el pueblo, y que probablemente un mal aire se le había subido, y que la solución, según la conseja popular, era fumar un cigarro. En aquel entonces se vendía tabaco cimarrón y de Castilla libremente en el pueblo. De hecho, esta era un área de producción de esta planta, por lo que casi todos los cuclecos cargaban en sus haberes una pequeña porción de hoja de tabaco picada, la que hubiera sido curada con algún tipo de alcohol, y algunos además le agregaban esencias de vainilla, café o chocolate o lo que se les ocurría. El hombre tenía sus papeles de totomosca y se formó un cigarro directamente con sus manos y lo encendió antes de entrar a su casa. Toda esta parafernalia no pasó desapercibida para su noble amigo peludo, su perro, el que empezó a rascar la puerta haciendo ruidos de que quería salir a acompañar a su amo. Esto despertó a su mujer. Y cuando la mujer iba a abrir la puerta para salir, don Ramón le dijo: «No, mujer, espérate, traigo un aire encima, deja fumarme un cigarro para que se me baje». La señora, como buena compañera comprensiva, la guardó dentro de la casa, pero el que no aguardó fue el perro, el que salió inmediatamente y lo primero que hizo fue pararse en dos patas a la espalda de su amo para inicialmente empezar a ladrarle a su propio amo, cosa que al amo incomodó a tal grado que reprendió al peludo guardián, a lo que el can confundido dejó de ladrar y empezó a lamerle la espalda. En ese momento el hombre dejó de sentir el peso que venía cargando en los hombros y ya se sintió con la confianza de entrar a su hogar. Entraron y ya no se dijo más del asunto. Al día siguiente que despertó don Ramón, se encontró con la novedad de que su perro estaba muerto, tendido, sin ninguna señal de golpes, lesiones o envenenamiento, cosas comunes en la zona en una muerte repentina de un animalito de este tipo. Triste, el hombre se fue a refugiar al tendajón de don Beto Reyes, esto en la calle Quintana Roo, lugar de reunión de gran parte de los pobladores del barrio de Chilapa, y le comentó su experiencia de la noche. Don Beto, que siempre se encontraba al tanto de todas las actualidades del pueblo, en ese momento reflexionó y le dijo: «Bueno, Ramón, me estás diciendo que se te trepó un aire, ¿que acaso no sabes que en ese lugar se ha muerto mucha gente? ¿Quién te dice que algún alma en pena o algún espíritu chocarrero se te trepó y tu pobre perrito, a la hora que se te acercó de buena voluntad, ese espíritu que traías tú arriba se le metió y lo mandó al otro mundo?» «Ah, pues sí, ¿verdad? Oiga, don Beto, pero ¿cómo que se murió mucha gente ahí?» «Sí, hombre, desde siempre han habido muchos muertos en ese lugar. ¿Qué no te acuerdas hace algunos años que vinieron los de San Andrés? ¿Cuánta matazón hubo? Y esos pobres que venían muy contentos, pues supuestamente vinieron a sorprender a la gente de Chemota, y pues fueron ellos los sorprendidos. Muchos ni siquiera se dieron cuenta que pasaron a mejor vida, y muy probablemente muchos de ellos se quedaron rezagados en este plano, pues no se querían morir». «Ah, pues sí, pero pues ¿cuáles más?» «No, hombre, a través de la historia se habla de muchos. ¿Por qué crees que le llaman la Cureña allá arriba de la loma?» «No, pues no sé. Cureña se le llama a la base de un cañón. Ya desde que Morelos pasó por este pueblo, dijo que cuando él pasó con sus cañones para bajar de Chicahuastla, fue todo un tormento. Muy probablemente, tiempo después de que pasó Morelos, a los franceses o a Porfirio Díaz, no se sabe cuál de ellos, les costó trabajo mover algún cañón con todo y Cureña, y decidieron dejar la base ahí.
y llevarse a lomo de animal el cañón que traían, seguramente un cañón de campaña. Eran cañones pequeños que los ejércitos usan para batallas en lugares agrestes como este. Aquí hubo una gran batalla cuando vino el general Porfirio Díaz hace muchos años y agarró a los franceses allá junto a la pila de agua de la plazuela de los Almendros y les arrimó una friga que les causó muchos muertos. Todo esto pasó donde actualmente está la cancha de básquet. Y según a mí me dijeron los que saben de esto y que les platicaron sus abuelos, que en 1860 aquí vinieron los franceses y que se encontraban en la hacienda del Rosario, donde hicieron su cuartel general, y de ahí se movían para todo el valle, desde Juzlahuaca hasta Zacatepec, y aún más lejos si era necesario, tratando de mantener el orden en la zona y evitando la entrada de los guerrilleros de Porfirio y seguidores de Juárez. Porfirio y su hermano Félix el Chato Díaz eran los únicos que andaban haciendo guerra por aquí, y su principal comandante era un general que se llamaba Francisco Leiva y que con ellos andaba. Se les juntaba mucha gente, principalmente los de San Andrés, que eran como los con los que tenía mejor relación. El comandante de los franceses era un español de apellido Ceballos. Y cuentan los antiguos que era un hijo de la fregada, ya que se robaba a las muchachas y les quitaba la comida a los paisanos. Con los del Rosario se llevaba bien porque se habían aliado con los franceses, pero aquí a los de Putla los traía a la raya. Se llevaba a las muchachas y a las señoras a su cuartel, que es que a lavar la ropa, y al ratito ya salían los chamacos güeritos, con los ojitos claros, y cuando el marido quería ir a reclamar, pues le daban su maicito para que se estuviera quieto. El caso es que una de esas, ya proveniente de la costa, Porfirio se quiso adelantar para llegar a Putla a conseguir suministros y comida para sus tropas, pues según los informes no había nadie en el pueblo. Entonces se vino con su gente, puros de caballería, y por delante venía Francisco Leiva con su segundo, un capitán de apellido Ábalos. Al entrar por el camino real, allá en el Calvario, por donde está el manantial, bajaron por lo que ahora es la calle Durango, y al llegar a la Puebla y a la Jalisco, que eran las únicas calles que había en aquel entonces, se toparon con unas personas que andaban con banderolas rojas haciendo señales. El general Leiva pensó que eran los rezagados de los franceses que estaban robando o bien custodiando la población para que no hubiera rapiña, pero no. A la hora que los estuvieron persiguiendo con su caballería, el comandante Leiva entró hasta la plaza cívica y ahí los encontró a todos sus contrarios, que estaban departiendo en la casa que se encuentra enfrente de la droguería Arellano, frente a lo que ahora es Bancomer. En esa casa, que era de los Fernández y que fue la primera casa que se hizo en este pueblo, ahí estaban los franceses. El comandante Ceballos y su gente comiendo. Cuando ven que llega la caballería de Porfirio Díaz, no, hombre, casi todos salieron de fuga. Los sorprendió porque estaban descansando. Estaban en ropa de paisano, ni siquiera estaban preparados. Los tomó completamente por sorpresa. Cuentan los viejos que el comandante Ceballos, al sentir los balazos de cerca y ver que se le venía la caballería encima, se trepó a su corcel, que por cierto estaba sin silla, lo tomó a pelo y lo hizo correr a lo más que pudo en la subida de la calle Quintana Roo para que casi lo alcanzaran inmediatamente. Y para evitar ser tomado prisionero, tomó de sus talegas de dinero y lo fue aventando de poco a poco, con la esperanza de que se detuvieran los perseguidores, cosa que le funcionó en un principio, pero los más tercos lo que querían era agarrarlo prisionero, y pues sí era necesario liquidarlo en ese momento para que los demás soldados se rindieran. Él salió en fuga, gracias a que en plena carrera
se desprendió de sus chivarras y fue en ese momento que sus perseguidores sí se detuvieron, dando la oportunidad de precisamente en la Cureña de lograr reorganizarse y proceder con una huida más organizada con rumbo a Tlaxiaco, de donde poco tiempo después regresó en compañía del comandante Vizoso, pero ya no encontraron a Díaz, quien se había replegado a Toyaquillo como preludio a su avance final a Miahuatlán. Pero muchos de sus soldados, al no tener caballo y ser de infantería, esa cuesta les resultó muy dura. Sí, esa misma cuesta que tú ves aquí afuera de este tendajón, esa fue la misma cuesta que tuvieron que subir los pobres hombres con todas sus cosas, rifles pesados. No, hombre, fue una cosa terrible. Muchos aventaron los rifles, muchos no, y muchos decidieron ofrendar su vida a favor de sus compañeros. Se parapetaron en las desembocaduras de la Quintana Roo y la Coahuila, y desde ahí empezaron a defenderse del ataque de la caballería de Porfirio Díaz, tratando de evitar que los liquidaran a todos. Y fueron ellos los primeros que los lanceros de Leiva liquidaron. Ahí quedaron muertos, gente valiente la de ese tiempo que no tenía nada que ganar y sí todo que perder. Y durante gran parte de ese día siguieron don Ramón Villa y don Beto Reyes en amena plática, como las muchas que ellos tuvieron en otras ocasiones, tratando por ese día de olvidar los dos todo lo que se tratara sobre el asunto del mal aire. Pasaron los años, hasta que ya avanzado el siguiente milenio, más exactamente en el carnaval del 2006, un amigo de nombre Isaías, oriundo de la población de Llano San Vicente, llegó con su familia para disfrutar de las fiestas de carnaval a la población de Putla. Hombre que rayaba los 50 años de edad y cuyo amor por esta zona era indudable, pues a la menor oportunidad se daba tiempo para venir, ya sea por avión o por carretera desde los Estados Unidos, en donde de algún tiempo a esta fecha residía obligado por una circunstancia fortuita que se le presentó en la vida y que consecuentemente no le permitió seguir viviendo en esta zona. Había pasado muy alegre el domingo de carnaval, el primero de los 3 días de gran regocijo en la población, y empezando a madurar la noche a eso de las 8, se encontró solo en el centro de la población y no había tomado lo suficiente como casi todos los demás, por lo que decidió ir en busca de su familia en la casi seguridad de que los encontraría en la plazuela donde se encuentra la cancha de básquet, pues es el sitio preferido de reunión donde se celebra por las diferentes comparsas del carnaval. Cuando se le acerca un individuo disfrazado de tiliches y con mucha familiaridad se dirige a él. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dice Estados Unidos? Perdón que te interrumpa, pero vengo a ti con una molestia. Me da mucha pena, pero necesitamos de tu ayuda. ¿Ves que prestaste tu propiedad en la calle Coahuila? Y aunque ya no la ocupan, ahí está una señora muy enferma y necesita de ayuda, necesita de favor que alguien le lleve el padre de la iglesia, pues está tan mal que a lo mejor necesita confesarse y le den los santos óleos. Si te das prisa, a lo mejor aún la alcanzan con vida. Don Isaías, gente buena y de noble corazón, y siendo la afectada su inquilina, pues se le hizo fácil ir a la iglesia que estaba tan cerca, y dado que en ese momento no tenía mejor cosa que hacer, encaminó sus pasos a ese lugar, y llegando a la iglesia le preguntó al sacristán por el sacerdote, a lo que le contestó que de general el cura vendría hasta el tercer día del carnaval para evitarse problemas y cumplir como parte de la celebración al recibir las ofrendas de pan y estiércol que la comparsa de los viejos tiene la costumbre de ofrecer, por lo que de momento solo estaba el diácono. Y al presentarse el diácono, resulta ser un joven que apenas rayaba los 20 y tantos años y muy temeroso le preguntó: ¿qué se les ofrece, señor? Pues necesito que nos acompañe a darle los santos óleos a una señora.
a lo que el joven, todo temeroso de que los disfrazados lo lastimaran, le hizo ver a don Isaías que no se sentía en condiciones de asistirlo, que mejor se esperara a que llegara el cura hasta el día siguiente, pues tenía que estar para recibir la ofrenda de la comparsa de los viejos. De otra forma, solo que le llevara a la enferma a la iglesia y ahí sí la podría atender. Ante esto, muy frustrado Isaías y sin querer discutir más, se dirigió a las afueras de la parroquia muy cabizbajo, cuando se topó con doña Elvira Salmorán, una de las más fieles seguidoras del rito católico de la población, y a la que le preguntó que qué se podía hacer ante tan problemática situación. A lo que, como buena cristiana, se ofreció a acompañarlo para darle consuelo a la pobre enferma, pues se le hizo fácil. La casa en cuestión estaba a menos de 100 pasos del portal de la iglesia, por lo que llegaron en un santiamén. Pero todo hacía parecer que la propiedad estaba abandonada, pues aparte de haber basura en la entrada, no se veía prendida ninguna luz. Don Isaías, más que preocupado, tocó la puerta y ante la falta de respuesta, recordó que traía en su llavero una copia de la llave de esa puerta y procedió a abrirla para cerciorarse. Y en efecto, allí estaba la pobre mujer, sola, recostada en un camastro en medio de la galera, y ni un solo mueble más, aparte de una veladora que estaba prendida en el suelo. La señora lucía muy demacrada, como si su cuerpo se hubiera secado, y comenzaron a oír las quejas de la desventurada, que al mismo tiempo parecía como si todo el cuerpo le doliera, pues con leves movimientos se retorcían ritos de dolor, pareciendo que varios entes invisibles la lastimaban en todo el cuerpo. Isaías fue el primero en hablarle. Señora, no se vaya usted a asustar. Mire que no nos conocemos, pero yo soy el dueño de esta propiedad. Y me dijeron que necesitaba usted ayuda, por lo que doña Elvira y yo estamos aquí para ver en qué le podemos ayudar. El padre de la parroquia ahorita no está y el diácono de plano no quiso venir, que hasta mañana llega el cura y si usted quiere yo mañana mismo se lo traigo. Fue en ese momento que la señora Salmorán sacó de su bolsa un rosario, el crucifijo, agua bendita y los santos óleos que para el efecto llevaba. Isaías, no tanto de voluntad, pero viendo la escena y no queriéndose ver desinteresado ante la apremiante circunstancia, se puso a rezar con ellos y al mismo tiempo sintió que su vida pasaba por sus ojos. Al fin, hombre sencillo, honesto y sin grandes pretensiones, pero como todos los hombres de esa generación, un poco impulsivo y no dejado, durante su vida cometió ciertos actos que tuvieron consecuencias y de los cuales no estaba precisamente orgulloso de haber reaccionado como lo hizo. Y la peor consecuencia fue que para preservar la seguridad de él y su familia, se vio forzado a emigrar a los Estados Unidos, lejos de su terruño, al que estaba muy arraigado. Migró más allá de la frontera, situación que le causaba mucha congoja a su espíritu, desde ya hacía muchos años. Pero ya había decidido que ese sería el último año que pasaría en el extranjero, y que de una manera u otra ya se había resignado a enfrentar su destino, fuera cual fuera, cancelando cualquier compromiso que tuviera en los Estados Unidos. Doña Elvira ya había empezado a rezar, pero cuando empezó a aplicar los santos óleos a la señora, ésta se dirigió a ellos y les pidió que la escucharan. Elvira, déjame contarte la verdadera razón por la que están ustedes aquí. Yo no soy quien ustedes piensan. Yo fui hace mucho tiempo una persona como cualquier otra, pero en algún momento de mi vida desvié mi mirada de la luz de Dios y eso obligó a mi espíritu a dudar a la hora que yo morí. En ese momento, tanto don Isaías como su acompañante se preocuparon mucho, pues aquella señora les estaba confesando que era un alma en pena.
Isaías, ante la terrible confesión, comenzó a rezar con más ahínco, en tanto que doña Elvira, al fin y al cabo mujer que abrazó de forma seria el rito católico, lo tomó con un poco más de naturalidad, pues a final de cuentas eso avalaba la conducta que había tenido durante toda su vida. Había algo más después de la existencia en esta tierra. Y esa era la prueba palpable de ello, al estar hablando con un alma en pena, por lo que con una actitud más seria le preguntó al alma en pena: dígame, señora, ¿qué nos quiere usted decir? Miren, yo viví en los años de 1860 y tantos, y fue en ese entonces que vinieron los franceses con Maximiliano y nos hicieron ver que los seguidores de Juárez nos querían quitar la religión católica. Y como nosotros en nuestra familia, como casi todos los mexicanos de ese entonces, éramos católicos, y que los gringos nos querían poner un Dios protestante, pues muchos nos resistimos. ¿Cómo nos iban a quitar la religión de nuestros padres? A lo que yo les dije a mis hijos: no vamos a vivir en el fanatismo, péguense con estos hombres y síganlos a donde los tengan que seguir. Aquellos chamacos, al fin de cuentas, los vieron bien trajeados y que podrían hacer lo que quisieran y que comida no nos faltaría. Sentimos que era el camino que teníamos que seguir y durante algún tiempo nos fue bastante bien. Yo en vida me llamé Juana Victoria y viví en el barrio del Rosario, y fue en la hacienda de mi pueblo en donde los franceses y conservadores hicieron su cuartel general. A nosotros, los del Rosario, nos trataban bien, no nos golpeaban ni nos maltrataban como a todos los demás que no les cuadraban, pues aquellos que los veían mal, luego les daban sus azotes para que se pusieran listos, en tanto que a nosotros no. Pero hubo un momento en que la suerte se nos volteó y aquel señor Juárez, ayudado por los gringos, empezó a armar un ejército en esta zona, comandado por Porfirio Díaz, con el que empezaron a ganar terreno y ya nadie los paró. Llegaron a esta zona, si mal no recuerdo, el 14 de abril de 1866, que fue el día que Porfirio atacó al pueblo de Putla, con tan mala suerte que la tropa de los conservadores, que en su mayoría eran mexicanos, entre los que estaban mis hijos, estaban en la casa de los Fernández, en el centro de la población, cuando les cayeron. Mis hijos siempre fueron valientes, bragados, no se echaban a correr ante nada, y eso fue lo que les causó su muerte. Ellos fueron los primeros que se pararon para defender la posición en la calle de Quintana Roo, según me dijeron, y fueron los primeros en caer. Cuando en la tarde yo me enteré de lo que había pasado a través de los vecinos, me puse muy triste. Imagínense perder mis dos únicos hijos de esa manera, en un momento y sin que se pudieran defender realmente. Fue la peor experiencia de toda mi vida. Dirigí mis pasos a Putla para ver dónde habían quedado mis hijos, con tan mala suerte que cuando llegué ya los habían enterrado a todos. Pero eso no fue lo peor, pues me enteré que esta horda de bárbaros que venían acompañando a Díaz no solo los mataron, sino los dejaron todos chirundos y burlándose de ellos. Cometieron infamias poco dignas con aquellos indefensos cuerpos, peor que si fueran animales en matadero. Esto a la vista de los pobladores de Putla. Y las pocas cosas que les quitaron se las llevaron a manera de trofeo. A los cuerpos los enterraron a poca profundidad en las propiedades que están en la cabecera de esta plazuela, donde ahora es la cancha, entre las calles de Quintana Roo y la Coahuila. Y nadie supo ni cuántos eran, ni quiénes eran, ni dónde quedaron. Y eso fue lo que a mí me comió el alma días después. Estaba maldiciendo a cuanta gente se me atravesaba por enfrente y maldiciendo a Dios por mi suerte, pues mi cuerpo empezó a desfallecer hasta que por fin morí. Pero a diferencia de los demás, en lugar de trascender, tal vez por el temor de Dios, me quedé en este plano. Ya no pude salir de él,
por estar buscando a mis hijos, lloraba por ellos y es el momento que sigo llorando y no puedo pasar al otro mundo. No sé qué es lo que tengo que hacer para poder quedar en paz con Dios. Probablemente el maldecir mi suerte y maldecirlo a Él fue mi peor equivocación en la vida. Lo malo del asunto para el pueblo de Putla es que muchos de esos pobres hombres que quedaron sembrados ahí no eran precisamente gente buena. Eran soldados con mucha tierra recorrida, cuya única misión en la vida era matar. Eran muy cabrones, avanzados como ellos solos, y no se tentaban el corazón para robarse a las muchachas y hasta quitarle un mendrugo de pan hasta el más miserable. Y si se ponían ariscos, pues ahí los dejaban. Y el comandante de ellos era el más cabrón de todos, un mendigo español que seguramente estará compartiendo el infierno en estos momentos. Yo ya me quisiera quitar de tonteras, pero estas almas atormentadas que se quedaron ahí enterradas con sus cuerpos, pues ellos no se querían morir. Y bajo ciertas circunstancias, en ocasiones, sus almas salen de sus cuerpos descarnados, tratando nuevamente de tomar vida, y se valen de las personas que se encuentran cerca, para, aunque sea solo por un momento, sentir nuevamente. Y generalmente de noche se acercan a los vivos, a quienes, si lo logran, y provocan que los vivos cambien de conducta, tomando las perversas actitudes de los muertos, atormentándolos y terminando en que los vivos parezcan hacer cosas que de otra forma serían incapaces de hacer, aunque después vuelvan a la normalidad. Pero ya lo que hicieron no tiene remedio. Y aunque esos ataques son solo momentáneos, si los vivos no se alejan del lugar, las posesiones se pueden repetir una y otra vez hasta terminar muy mal, pues con el tiempo esos espíritus malévolos se terminan apropiando del cuerpo y desalojan el alma del cuerpo original. Creo que esto es en pocas palabras lo que yo les quisiera decir, y espero en el alma que Dios me perdone, pues ni yo misma me puedo perdonar. En ese momento se apagó la veladora y tanto doña Elvira como Isaías se quedaron más temerosos que cuando la confesión de que estaban hablando con el espíritu de la señora Juana Victoria. Salieron a tientas de la galera que sirvió de confesionario, y ya una vez en la calle la luz del alumbrado público los ayudó a centrarse en la realidad del momento. Y ya ninguno de los dos mostraba ánimos de saber más, ya no pedían agua, solo querían salir del pozo. Doña Elvira dirigió sus pasos a la iglesia en busca de consuelo, en tanto que Isaías tomó camino al tendajón de don Beto Reyes, que a estas alturas sus parroquianos lo trataban con el mote de Maduro, tal vez por su longevidad o por su larga experiencia de vida, en donde empezó a tomar al principio unas cervezas y ya después unos fuertes para agarrar valor y bajarse el susto. ¿Quién le fuera a decir a don Isaías que ese tiliche enmascarado que se le acercó en la plazuela para pedirle el favor no era otro que la Dama Blanca, la muerte, y que al tiempo que le pedía el favor de asistir a doña Juana Victoria, le hacía saber que ese día que estaba él viviendo sería el último de su propia vida, pues al día siguiente Isaías partiría de este mundo de una manera repentina, exactamente en esa misma área de la cancha de básquetbol, y por las mismas razones, pues alguien sería poseído y bajo malos pensamientos actuaría contra su integridad, y a la vez para que con ese ejercicio espiritual pudiera reflexionar sobre su propia vida y se preparara para dar el gran paso. Ya después de algunas copas fue que arribó al lugar el maestro Daniel Arellano y le preguntó: ¿qué pasó, mi amigazo? ¿Qué dice Llano San Vicente? A lo que el confuso Isaías le contestó: ay, maestro de San Vicente, no tengo ahorita ni idea.
No tengo cabeza para nada, me acaba de pasar una experiencia terrible. ¿Qué reparió? Pues, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué le cuento, maestro? Que no me lo va usted a creer. Pero ahí está doña Elvira, pregúntele y va a ver. Tuve un encuentro con un alma en pena. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿En dónde? Pues allá abajo de su casa. Ya ve que yo tengo una propiedad ahí cerca de la suya que acabo de rentar y según yo está desocupada. Pues alguien me pidió que le ayudara a una señora pues que vivía ahí y que tenía un problema, y al final resultó ser un ánima en pena y nos reveló todas estas cosas que le digo. Pues fíjate, mano, ahora que lo dices, algo semejante le pasaba a mi Lupita, mi primera esposa. Todos creíamos que era una enfermedad, pero ahora que me lo dices, en algún momento yo quise hacer un contrapozo adentro de mi casa para tener agua limpia para el molino, en lo que ahora es una jardinera. Y a poca profundidad solo encontré 2 calaveras. Y aún están ahí porque ya no quise moverle. A lo mejor esa fuera la causa por la que perdí a mi mujer. Y ahora que estamos reflexionando, ¿te acuerdas del sastre que estaba junto a tu propiedad? Pues a alguien se le fueron las cabras al monte y con las tijeras para cortar la tela se las dejó ir en la panza al sastre, matando al amigo lindo Gil. Sí, hombre, aquel muchacho que fue compañero mío en la sinfónica que armó Don Chico Verde. ¿Quién te dice que no algo se le metió? Y lo hizo actuar de esa manera. También mi gran amigo, el sargento Benito Vargas, ahí mismo lo mataron, igual que a uno de los muchachos Marín. Sí, muchos han tenido muertes violentas en ese espacio. Y ahora que recuerdo, el mismo Güero 3, el amigo Pedro Terrones, alguna vez él mismo me comentó que luego andaba de sonámbulo en su casa de la esquina y que su familia decía que hablaba dormido y que se paraba por las noches y que ya luego no se acordaba. Pero en una ocasión en que unos amigos vinieron, vieron que salía lumbre en su recámara y se dieron a la tarea de buscar el tesoro. Y lo único que encontraron fue que bajo la hamaca donde él dormía estaba un difunto. Y haciendo memoria también Facundo Daza, el papá de Aide, también me comentó que igual hace mucho tiempo tanto él como Ramón Villa, mi vecino, el carpintero que tiró los mangos de la plazuela del mercado y que luego hizo el techo de madera del mismo, a ellos 2 también se les subió un mal aire. Ya se me hacen muchas casualidades. Algo habrá que hacer para prevenir que estos cabrones espíritus sigan haciendo maldades en este mundo. Y el tiempo, que todo lo cura, en esta circunstancia no tuvo el efecto que todos hubieran deseado. Pues las muertes violentas se siguen presentando en los alrededores de la cancha de básquetbol, próximos al barrio de Chilapa. Y fue ya en el presente en el quien esto escribe, viendo tantas trágicas casualidades, fue que quise confrontar mi observación con alguno de los vecinos, hasta que me topé con el joven Francisco Ramírez, alias Paco Paquirri, el que me contestó: ay, mi doc, pues que ya no se acuerda. ¿De qué? Pues que sí es cierto lo que usted está afirmando, entonces a usted también se le trepó el muerto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué me dices eso? Aterrado, debo confesar, tristemente, que su servidor igualmente tuvo una experiencia paranormal. Siempre me había apreciado de ser un individuo seguro de mí mismo, capaz de dominar mis emociones hasta cierto punto. Pero una mañana casi para terminar el mandato de la presidenta municipal Gonzala Bello Chávez, alias Doña Chala, fue que dentro de las obras de embellecimiento urbano se ordenó el rediseño de la carpeta de rodamiento vehicular de la calle Quintana Roo, y fue ahí donde un neandertal fue asignado como operador de un retroscavo para degradar el empedrado que funcionaba hasta ese entonces. Y lo hacía de manera tan descuidada que le llamé la atención, porque lastimó mi acometida de agua potable. Y sintiéndose intocable se puso valiente y dijo: hágale como quiera. A lo que procedí a formular mi queja con Doña Chala, la que mandó al regidor de obras, y a su vez le puso una regañada tan fuerte al operador que hasta me dio pena ajena. Y asumí que ahí había acabado el asunto.
pero por la tarde trabajando del lado opuesto del local en la calle Coahuila. Y había tanta quietud que quien pasara por la calle de Quintana Roo podría asumir que no había nadie en la casa. Y fue en ese entonces que el bruto sujeto operador del retroscabo prendió el aparato y comenzó a golpear la pared de la casa con él. Y al ver que no cedía la pared, con la mano de chango del pesado vehículo levantó el techo, que al caer produjo un estruendo que, para ser honestos, sí me asustó. Tomé un arma, entre otras cosas que poseía para mi defensa, y al ver la situación real, me salió del corazón una letanía de palabras que justificarían mi título honorario como hijo predilecto de la ciudad de Alvarado, Veracruz. Y me dirigí a reprender al descerebrado sujeto. Y honestamente, como nunca en la vida, se me nubló la visión, pero no una terrible intención. Al parecer habían pasado varios minutos en los que correteé al irresponsable operador con el objetivo de lastimarlo, y me contaron los que me tuvieron la mala suerte de verme, que el sujeto, al verme tan furioso, se tiró al suelo en la esquina de la calle de Doña Tarsila, y al no quererse pelear conmigo, fuera de mí, lo arrastré hasta la cancha, en donde estuve a punto de hacer una tontería. Y admito públicamente que si Paquirri no me hubiera jalado las ropas gritándome: "Ya suéltelo, Doc, no se vaya a comprometer", completamente desconcertado, y viendo que en ese momento nos encontrábamos rodeados de jugadores que igualmente aterrados descubrieron la furia que puede uno ser capaz de sacar a flote, muy probablemente, si Paquito no me hubiera ayudado, ya hubiera recaído en el vicio de fumar, y mi domicilio actual sería la cárcel de Izcotel. Fue una experiencia terrible que nunca en mi vida la había sufrido, y espero nunca volverla a experimentar. Igualmente, creo firmemente que cualquier mortal está expuesto a caer en la tentación de actuar con una violencia desmedida solo por caer en el influjo de una esencia que no puede terminar su ciclo en este mundo para trascender y descansar en paz.